Hola, ¿qué tal, jóvenes caficultores? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una clase más aquí en tu programa Jóvenes Caficultores. Es una bendición poder tenerlos nuevamente, ¿verdad? Eh, Hemos estado varios días ya en este curso integral. Yo sé que muchos de ustedes han de decir, ¿y cuándo terminamos el curso? O están con más ganas de seguir. Les comento que estamos próximos a finalizar este curso, ¿verdad? Vamos a terminarlo el 4 de agosto. Este, este curso pues ya solo le faltan alrededor de 6 clases y hoy pues vamos a tener una clase muy importante. Sin embargo, quiero decirles, ¿verdad? Que felicitarlos porque algunos de ustedes ya lograron ser acreedores a su certificado. O sea, ya tienen el 70% de sus clases, que son alrededor de 32 clases, ¿verdad? Y felicitaciones a todos jóvenes por haber avanzado hasta aquí. Pero no queremos que ustedes se queden solamente con esas 32 clases, sino que puedan avanzar, que podamos llegar a más clases, ¿verdad? Que puedan cursar todas esas 45 clases que conlleva el curso y de ese modo ustedes pues tengan el 100%, porque en Jóvenes Caficultores nosotros formamos personas que no dan el 70, que no dan el 80, sino que dan el 100%. De hecho, el conocimiento es así, el conocimiento debe ser objetivo y si alguna de los eslabones de la cadena de valor se rompen, entonces las cosas no funcionan bien. Como le hemos explicado muchas veces, si usted selecciona una mala semilla, si usted hace una mala fertilización, si hace aplicación de un producto y todo este tipo de eslabones que conllevan la cadena, lo hacemos mal, de nada serviría, ¿verdad? Que al final usted lleve su taza de café y haga todo un proceso de calidad bien hecho si toda la parte anterior no la hizo bien. Entonces, todo es importante, es integral, por eso se llama curso integral, porque aquí les enseñamos toda la cadena de valor y cada uno de los eslabones y la importancia que tiene ellos para que usted pueda hacer las cosas al 100%. Estamos próximos a terminar el curso. Sin embargo, el día de hoy tenemos una clase muy importante. La clase se llama Introducción al Emprendimiento. Estamos en otro módulo, ya terminamos el módulo de ofimática administrativa, que solo tenía 2 clases. El ingeniero Marvin Cervellón el licenciado Marvin Cervellón estuvo con nosotros, ¿verdad? Explicándonos sobre todos estos temas. Hoy, muchachos, traemos una invitada muy especial, es una ingeniera agrónoma, también egresada de Zamorano, ¿verdad? La ingeniera Miriam Cruz Cerrato, ella es coordinadora de proyectos de la Fundación y pues hoy tenemos el privilegio de tenerla con nosotros. Espero que tomen sus anotaciones, tengan su lápiz a mano, su cuaderno. Recuerden que 30 minutos de pasada la clase se les va a habilitar el chat para que puedan hacer sus preguntas y una vez terminada la clase, pues la ingeniera nos va a estar ayudando a contestar algunas de las preguntas y si quieren hacer una pregunta en vivo, estamos ahí a la orden para que ella también se las conteste. Solo levanta su manito. Pueden dejar sus mensajes también en Facebook, pueden dejar sus mensajes también en YouTube y nos están viendo desde Telegram. Así que felicidades a todos aquellos que nos están viendo de diferentes países y de las diferentes plataformas de donde estamos ahora en Jóvenes Caficultores. Bueno, sin más preámbulo, los voy a dejar con la ingeniera Mirna para que nos comparta, ¿verdad? Toda esta información, todas estas cápsulas de conocimiento que trae para ustedes. Ingeniera Mirna, los alumnos le esperan. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Un placer estar hoy con ustedes. Bueno, básicamente, yo les voy a compartir un poco sobre una introducción a lo que es el emprendimiento, cómo podemos hacer emprendimientos, ¿no? Herramientas básicas además, conocimiento para qué cosas tenemos que tomar en cuenta al momento de poder ejecutar un emprendimiento, ¿no? Pues nuestros objetivos básicamente es poder dar a conocer el concepto de qué es emprender, ¿verdad? También poder motivarlos a ustedes que puedan emprender próximamente, si así lo desean, y poderles dar ese conocimiento, exponer esas estrategias de mercado para poder llegar a estos clientes. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué es el emprendimiento? Pues todos tenemos la idea, ¿verdad?, de que es una idea, un proyecto, un proceso del cual una persona o un grupo de personas tienen esa idea de poder potenciarla y establecer un negocio con ellos, aplicarlas en el mundo real, ¿verdad? Traer esa idea al mundo real. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es importante, por ejemplo? ¿Qué necesidades queremos atender?
Les cuento un poco. Nosotros tenemos un ejemplo, por ejemplo, en este caso, la industria de café. La marca de Nescafé y Nestlé, que es una marca de Nestlé, surge en atención a una necesidad, básicamente, a la necesidad de rescatar el café en su momento, ya que en un momento hubo una caída de valor en la bolsa de Wall Street en 1929 y pues en este caso, temiendo que se pudiese perder ese café o que se echara a perder, Max Morgenthaler crea el café soluble en respuesta a esa necesidad, ¿ya? De ver cómo podemos dar ese valor a ese café. Entonces, él reacciona a una necesidad y por lo tanto genera esta idea de crear café soluble para la venta de la gente y tenerlo más fácil de realizarlo, de prepararlo, ¿no? Asimismo, como pueden visualizar en una fotografía que tienen, bueno, parte de nuestros jóvenes caficultores, ¿verdad? Henry y Giovanni Lara de Chimaltenango, Guatemala, pueden observar que ellos encontraron una necesidad, vieron que tenían personas que podían o estaban interesadas en consumir un café de calidad, ¿no? En su momento. Es por ello que ellos constituyeron su empresa Café 180. Hoy en día están tostando, comercializan y brindan consultorías relacionados al tema del café. Y aparte también han decidido emprender en el área de vinatería, o sea, poder elaborar vinos. Entonces, como pueden ver, básicamente es generemos esa idea, qué idea tenemos, a quién podemos llegar con esa idea y cómo vamos a llegar. Siguiente, por favor. ¿Qué motivos necesitamos en este caso para poder emprender? Ok, en este caso, obviamente es importante una búsqueda de la mejor calidad de vida para cada uno, en lo personal, poder encontrar esa estabilidad económica. Asimismo, también una inversión inicial que se desea potenciar, ¿no? Y por otra parte, ¿cómo podemos servir con nuestro producto a los demás? O sea, ese producto o servicio que nosotros pretendemos implementar, ¿cómo vamos a llegar? ¿Qué es lo que va a ofrecer? Esos básicamente son nuestros motivos, ¿no? Eso es lo que nos mueve. Poder buscar una mejor calidad de vida, una mejor estabilidad económica y también poder servir a los demás como consecuencia, ¿no? Siguiente, por favor. Tal vez me ayudas, por favor, Alex. Ahí. Gracias. Ok, entonces, cada emprendimiento surge a partir de una idea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos primeros pasos para poder desarrollar esta idea? Al identificar esa problemática que nos gustaría resolver, es importante poder analizar nuestro entorno. ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas? Tanto en aspectos externos como, por ejemplo, qué condiciones hay. Están las leyes necesarias para que yo pueda emprender ese emprendimiento, las políticas de país incluso influyen, ¿verdad? Como un factor importante en cualquier país que se encuentre, el ambiente del lugar, es decir, en donde yo quiero emprender, no afectaré al medio ambiente también con lo que voy a hacer o promuevo el cuidado del ambiente en este aspecto. Asimismo, como factores internos a considerar son importantes. Por ejemplo, mi inversión, ¿qué presupuesto tengo en este momento? ¿Necesito ayuda de un personal específico o especializado? ¿Tengo la materia prima suficiente para poder establecer mi idea? Tengo el conocimiento incluso necesario para poder hacer ese desarrollo de esa idea. Necesito más conocimiento, necesito desarrollarlo más para poder generar ese producto. Y asimismo es importante establecer clases de negocio, qué clase de modelo de negocio voy a necesitar para poder llegar al mercado, a ese cliente, cuál va a ser esa propuesta de valor que yo voy a desarrollar. Siguiente, gracias. Ok, básicamente entonces, ¿por qué es importante identificar el problema y resolver con mi idea? Entonces, es importante poder ver que cada idea que uno tenga, cada proyecto que uno tenga, en este caso, tenga estas cuatro cualidades, básicamente, esa esencia que te inspira a resolver ese problema, que es ese problema que querés resolver, ¿ya? Siguiente, también necesito establecer con claridad paso uno, paso dos, paso tres de cómo voy a desarrollar esa idea, ¿no? También una identidad, es decir, que pueda reconocerse por su propia cuenta y que además sea original, ¿no? Que no copie o genere ese conflicto, ¿no? Asimismo también que valga de la integridad, ¿no? Que no se dañe a nadie más con nuestras ideas y que haya ética en el desarrollo de esta idea del proyecto. Siguiente, por favor.
Ok, una vez tengamos claro en este caso, ok, qué queremos hacer, qué idea tenemos y más o menos a quién le vamos a servir, necesitamos segmentar el mercado en este caso, es decir, tenemos que dividir, de poder establecer exactamente a quién queremos llegar y qué cualidades tiene este mercado para determinar, es decir, a quién le vamos a vender ese producto. Es útil trabajar en este proceso de segmentación, identificar a los compradores idóneos, ¿ya? Para esa parte. Asimismo, también podemos decir que hay tipos diferentes de segmentos, ya sea por zona, por ejemplo, dónde se ubica el mercado al que yo quiero llegar, o sea, es decir, una segmentación geográfica, o también por edad puede ser, o el tipo de ingreso que tengan las personas, cuánto ingreso tiene, ya sea por género, por ciclo de vida, incluso también, eso se llaman segmentaciones demográficas. Así también puede ser por la personalidad, el estilo de mercado, el estilo de vida que tiene ese mercado, es decir, un segmento psicográfico, o también el beneficio buscado, o sea, qué ocasión de compra, cuál es la ocasión de compra de cada uno de estos clientes, ¿no? Entonces, cómo se comporta ese mercado. Entonces, es importante que al momento de visualizar a nuestros clientes podamos hacer ese detalle, ¿no? ¿En dónde cae? ¿En qué fase de estos cae para poderlo segmentar y poderle brindar un mejor servicio? Siguiente, por favor. Ok, yo una vez establecida la idea y haber establecido también a quién me quiero dirigir, es importante que nuestra empresa establezca una visión y una misión, ¿ya? Básicamente, es importante que, por ejemplo, una misión refleje o establezca las acciones de la empresa o la organización, ¿no? ¿Cuál es su meta? ¿Cómo va a operar? Pueden ver, por ejemplo, aquí, para Fundación Conducafé, básicamente nuestra misión es impulsar el desarrollo y mejoramiento del sector cafetalero, fomentando y apoyando iniciativas que promuevan la productividad, crecimiento económico, la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. Si se fijan, determina exactamente cuál es el propósito, cuál es la acción a la que se dirige en este caso esta organización. También la visión establece el camino a donde queremos llegar, ¿ya? Para poder cumplir esa meta que establecíamos. Entonces, pueden ver, por ejemplo, para nosotros, nuestra visión como Fundación Conducafé de ser la fundación principal de apoyo a las comunidades cafetaleras y pequeños productores de café en Honduras. Entonces, si se fijan, esos dos componentes son muy importantes para poder establecer ese negocio, a dónde queremos llegar y qué queremos hacer, cómo queremos diferenciarnos del resto, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, siguiendo lo que les mencionábamos hace un momento, nos debemos de preguntar lo siguiente: ¿qué es lo que realmente queremos ofrecer? ¿Por qué queremos lanzar esta empresa o este producto? ¿Cuáles son esas motivaciones? ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿A quién queremos solucionarles esos problemas o necesidades? ¿Cuál es ese valor diferencial respecto a tu competencia, no? Siguiente, por favor. Ok, y en el marco de la integridad, básicamente, nos hace llamarnos a conciencia y decir, ok, ¿cuáles son nuestros valores, no? ¿Qué valores tenemos como empresa? ¿Cómo nos queremos dar a conocer como empresa, como emprendimiento? Entonces, tal vez ahí me ayudas a la siguiente, por favor, Alex. Gracias. Entonces, como les mencionaba, nosotros, por ejemplo, como Fundación Conducafé, nuestros valores, la lealtad, uno de los valores sumamente importantes, la honestidad, la transparencia, compromiso, responsabilidad y excelencia. Queremos brindar un buen trabajo, un excelente trabajo, ser transparentes con toda nuestra ejecución de proyectos, asimismo ser responsables con cada uno de los compromisos adquiridos como fundación. Entonces, como empresario, ¿cómo querés hacerte ver ante tus clientes? ¿Cómo te querés dar a conocer? ¿Qué te va a caracterizar, no? Entonces, esos son factores sumamente importantes porque eso atrae al cliente. Entonces, es importante que ellos conozcan a quién le están comprando, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dicho lo anterior, ya una vez establecido la idea, si se fijan, vamos poco a poco en sistema, ¿no? Viendo que ya tenemos la idea, tenemos también el establecimiento de a quién queremos llegar, necesitamos herramientas que nos permitan analizar nuestro entorno. Una de ellas, una de esas herramientas que es muy útil y seguramente ya la han escuchado, es el famoso análisis FODA. Fortalezas de la empresa, las oportunidades, las debilidades y las amenazas.
Las fortalezas y las debilidades establecen el aspecto interno de la empresa, es decir, a la parte interna, qué fortalezas tengo yo que puedo ofrecer. Asimismo, qué debilidades tengo, de qué carezco y qué necesito mejorar en este caso, ¿no? Esto me establece mis debilidades. Y lo que son oportunidades y amenazas establece la parte externa de mi entorno, es decir, qué oportunidades hay en el entorno, qué se ve en el exterior, qué amenazas podrían venirse a mi empresa. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, nos hace analizar básicamente, ok, ¿qué puntos fuertes tengo? Puede ser que sea la parte de recursos, tengo facilidad para encontrar mi materia prima, por ejemplo, o también tengo capacidad, el conocimiento, eso puede ser una fortaleza también, el personal que me puede ayudar a desarrollar mi idea o mi empresa como tal. En cuanto a mis debilidades, tal vez no tengo las suficientes finanzas para poder lograr esto, o carezco de un conocimiento en particular, ¿no? Que necesito desarrollar para poder establecer de mejor manera mi idea, ¿no? Entonces, esos son aspectos internos. En cuanto a las partes externas, como les mencionábamos, ok, oportunidades. ¿Hay algún entorno como, por ejemplo, las leyes del país que promueven que los emprendimientos, por ejemplo, sean factibles, que uno pueda desarrollarlos de mejor manera? Hay préstamos, hay tasas viables para mi negocio que yo pueda usar para poder restablecer mi negocio, por ejemplo. Esos son factores a considerar como oportunidades. Amenazas. La tasa cambiaria fluctúa, depende de cada país, ¿no? Por ejemplo, el dólar contra el empira, o sea, ¿qué tanto cambia esta tasa? Entonces, eso es un factor muy importante para cada negocio, por ejemplo. Hablando en el aspecto de Honduras también, ¿verdad? Me imagino que en diferentes países puede ser distinto. Asimismo, también el cambio climático. Hoy en día, yo sé que, por ejemplo, para el tema de canastas básicas, también, o el tema de insumos pueden encarecerse en este momento, o también incluso es un área vulnerable donde yo estoy y de repente el tipo de negocio que yo quiero emprender me es difícil en este caso, por ejemplo. Entonces, sí son factores importantes a considerar al momento de establecer un negocio. ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Y cuáles son esas debilidades que tenemos como empresa, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, una vez establecido ese análisis con esa herramienta, con el FODA, que es la más común para poder analizar bien qué capacidades tengo como empresa, deberíamos establecer ese modelo de negocios, ¿no? En este caso, los modelos de negocio nos sirven para definir con mayor claridad qué es lo que le vamos a ofrecer al mercado y cómo lo vamos a hacer. O sea, a quién se le va a vender y cómo vamos a generar esos ingresos que pueda conseguir nuestra empresa para que pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces, es muy importante qué método vamos a utilizar para poder establecer nuestro negocio. Ok. Por ejemplo, hay diferentes modelos de negocio. En este caso, donde, por ejemplo, voy a ofrecerlo, puede ser un ejemplo este. ¿Qué es lo que voy a ofrecer? Que sea el mismo producto. Por ejemplo, yo quiero ofrecer un tipo de soda. Lo voy a ofrecer en todas partes, en todos lugares y también el precio va a ser igual, por ejemplo. Eso es un método. Le llaman el multicomponente, por ejemplo. Siguiente, por favor, también con el slide, disculpen. Así hay otros métodos, el famoso peer-to-peer o de persona a persona, ¿no? Básicamente, que una de las maneras más utilizadas es a través de la tecnología, donde yo establezco una relación con el cliente vía virtual y se establece un método de compra y se le da un servicio específico a esa persona, a ese cliente, ¿no? Entonces, son factores muy interesantes de cómo voy a establecer ese modelo de negocio. Así también, el famoso freemium, que le llaman o free premium, que puede ofrecer por un periodo de tiempo limitado un servicio o un producto de manera gratuita. Por ejemplo, se han fijado que de repente cuando yo me suscribo a algo, una página, una aplicación, me dicen, bueno, tenés un mes gratis por utilizar nuestra aplicación
y después puedes seguirlo utilizando, pero ya te empiezan a cobrar, ¿no? Entonces son cosas de maneras de poder llegar al cliente para traerle, pruebe su aplicación y también verifique si quiere perdurar en el tiempo utilizándola, ¿no? Entonces son métodos muy importantes. Otro método u otros modelos, por ejemplo, son las famosas suscripciones. Varios creo que tienen también acceso a suscripciones. Puede ser a ver películas, por ejemplo, las famosas suscripciones que se hacen. Ese es otro modelo de negocio, donde por un periodo de tiempo yo contrato ese servicio y está continuamente ahí dándome ese servicio que yo necesito para diferentes tipos de películas, ¿ya? Por ejemplo. Otros modelos de negocio, franquicias, creo que conocen diferentes franquicias de comidas rápidas, por ejemplo, donde le ceden un derecho a un país, a una empresa en particular, para que una empresa, por ejemplo, de Estados Unidos llegue a un determinado país y empiece a vender, a comercializar su comida, ¿no? Por ejemplo. Y distribuidores, puede que tal vez no lleve el nombre de la empresa, pero sí es un producto y usted lo comercializa directamente con otras alianzas, pero haciendo otras alianzas en particular. Ahora, uno de los más comunes modelos de negocio, básicamente, donde se verifica que también se vele por la rentabilidad de ese negocio, la escalabilidad, o sea, que también tenga la capacidad de continuarse ejecutando durante el tiempo, es el que le llaman el modelo Canvas, donde busca, por ejemplo, o vela, como les decía, por el segmento de mercado, es decir, aquí, quién es nuestro cliente, pues, o sea, a quién le vamos a vender, estableciendo también, por ejemplo, la propuesta de valor, qué ventaja competitiva tenemos como producto, como empresa, ante el resto del mercado en el área. Por ejemplo, yo quiero ofrecer este café en particular, pero qué de diferente va a tener mi café ante el resto de los cafés, ¿no? Eso es un factor importante. ¿Qué ventaja competitiva tengo? ¿Qué ofrezco con mi producto? Otro punto importante también es el canal. ¿Cómo la gente va a poder comprar ese producto en particular? ¿Cómo voy a poder hacer que llegue ese producto a ese cliente? También, cómo voy a establecer una relación con el cliente. Ese es otro punto muy importante, o sea, esa relación del cliente como tal, que es otro de los factores que contempla este modelo. O sea, cómo puedo establecer esa relación y cómo puedo captar nuevos clientes también, que eso es un factor muy importante a considerar. El trato personalizado, si se va a considerar así o va a ser de manera automática, es decir, que no va a haber demasiada interacción con esos clientes. Eso es la manera, el tipo de relación que yo voy a ejecutar en este modelo de negocio. También, otro punto, fuente de ingresos incluso que voy a tener yo en mis negocios. O sea, no solo velar a qué precio voy a vender mi producto, sino que también si los clientes estarían dispuestos a comprar ese producto o cuánto estarían dispuestos a pagar, ¿no? Por un producto. Son muchos factores importantes a considerar en este caso. Otro aspecto que contempla este modelo de negocio básicamente es actividades claves. ¿Qué acciones son necesarias para yo poder lanzar mi emprendimiento? Es decir, necesito aspectos legales que cumplir, necesito algún factor el paso 1, por ejemplo, si es toda la constitución legal, si el paso 2 es la parte económica, proveeduría de insumos. Esos son factores muy importantes como actividades a claves para considerar en su modelo de negocios. Otro punto importante también, los recursos claves. ¿Qué necesito para que este negocio funcione? O sea, necesito patentizar mi marca, necesito patentizar este producto, necesito tener mis derechos de autor de este producto para poderlo comercializar. Son cosas muy importantes. Otra, y esa no se puede dejar tampoco a un lado, o sea, esos socios claves, ¿qué alianzas estratégicas yo necesito hacer para yo poder comercializar mi producto? O sea, ¿con quiénes puedo interactuar? ¿Cómo puedo llegar a comercializar? A veces hay marcas, por ejemplo, que hacen alianzas con otro, vaya, alguien que hace camisas se alió con alguien que hace café. Entonces, tal vez en las tiendas se vende la camisa, en donde se da el café, y también donde se vende café, o sea, donde se hacen las camisas también ponen la marca del café. Ese tipo de alianzas, ¿qué puedo hacer? O incluso para utilizar servicios de pago. A veces hasta con los bancos se pueden hacer alianzas muy interesantes también.
Entonces, son cosas muy importantes que también se pueden considerar en su momento. Para poder desarrollar la empresa en este caso, la estructura de sus costos siempre es muy importante, ¿no? ¿Cuánto voy a gastar por hacer cada una de las cosas, para poder establecer mi negocio o para poder establecer mi producto? ¿Qué necesito? ¿Cuánto me va a costar? Pero considerando siempre los costos más importantes, ¿no? Lo clave que me va a sacar mi producto y también siempre velar brindar un producto de calidad, obviamente, considerando en lo que necesita ese cliente y además considerar el factor de que no le vaya a salir tan caro, ¿no? Porque también su negocio tiene que ser rentable. Ok, entonces tal vez si me ayudan con la siguiente, por favor. Ok, entonces, hay tendencias de emprendimiento, sí. Hay, por ejemplo, una manera de buscar llegar, ok, de manera instantánea, decir, yo quiero ese producto como sea, lo quiero ya, o sea, llegar a ese tipo de cliente. Entonces, esas son algunas de las tendencias que se dan, ¿no? ¿A qué tipo de cliente quiero llegar? A ese que yo le puedo proveer de manera instantánea ese producto. También están otras tendencias, como por ejemplo, el aprovechar los recursos que ya tenemos y crear productos nuevos o servicios nuevos. Eso se llama economía colaborativa como tal. Otro factor también, por ejemplo, la tecnología que se convierte en una obligación hoy por hoy, ¿cómo puede ser competitivo? ¿Cómo puedo establecer mi negocio como una herramienta para que sea competitiva? O sea, a través de la transformación digital. Es decir, por ejemplo, antes yo comercializaba así, en persona, ¿no? Yo venía y comercializaba directamente así con las personas o tenía mi tienda nada más, pero ¿qué pasa? Bueno, ya nos pasó muchos en procesos de pandemia, ¿no? Muchos negocios tuvieron que transformarse, ¿ya? Y no quedarse atrás, básicamente. ¿Y qué hicieron? Buscaron cómo llevar su producto a las personas a domicilio, buscaron establecer apps, aplicaciones donde les permitía dar ese servicio de comidas a domicilio, o buscar también poder hacer una página web, ¿no? Tal vez como el famoso e-commerce, como miramos hace un momento. Si bien es cierto, por ejemplo, el e-commerce o el proceso de venta y hacer la transacción directamente en la página web a veces puede ser un poco costosa, hay otras maneras de establecer unas páginas web, por ejemplo. Algunos de los ejemplos que les puedo brindar en este caso es que establecen su página web básicamente y solo le dan como la opción de crearla, que tenga un carrito donde usted acumula las cosas, el comprador puede decir, bueno, quiero esto, y esa compra le llega al proveedor, a la empresa, y le dice, este es el pedido de esta persona y ya solo se maneja por transferencia bancaria la transacción y se entrega el producto o se lleva a domicilio, ¿no? Entonces, de repente ahí no se puede incurrir mucho costo al momento de hacer una transacción en una página web, por ejemplo. Otro aspecto también que es muy importante. Y esto creo que eso lo vamos a coincidir todos, ¿no? Y en todos los países. La experiencia del cliente es sumamente importante y eso es algo que debe imperar. Lo primero es tu cliente, sí, lo segundo también, o sea, esa es alguna de las tendencias que tenemos y que sí, por ello se mueve el mercado, o sea, de hecho es tan cambiante y también se va renovando día con día porque obviamente somos seres humanos, entonces, por lo tanto, fluctúa, ¿no? Todo cambia en este caso cuando es algo en torno al ser humano. Entonces, los gustos cambian, las modas cambian, entonces, ¿cómo nosotros nos ponemos a la vanguardia para poder atender a estas personas, a estos clientes? ¿Cómo llegamos? Entonces, como emprendedores, tenemos que siempre estar dispuestos a poder establecer, ok, hay cambios en la demanda, ¿cómo me adapto? ¿No? ¿Cómo me adapto como empresa en este caso? Y es muy importante establecerlo porque a veces nosotros como seres humanos nos cuesta también incluso la parte de cambio, nos cuesta decir, esto no me gusta, no quiero que cambie, quiero que siga así, pero es así, o sea, sí hay cambios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser, se podría decir, resilientes, ¿no? O sea, es decir, a aprender a adaptarnos al entorno, estar a la vanguardia, estar haciendo siempre ese análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, cada tanto
Y si son un grupo, pues mejor, como grupo, como equipo, es decir, ok, ¿qué necesidades hay? ¿Qué es lo que necesito mejorar o qué debilidades estoy presentando en este momento, ¿no? Son factores muy, muy importantes, ¿no? Una de las herramientas que nosotros utilizamos, incluso, vaya, por ejemplo, para establecer un proyecto, siempre, o sea, hacer una estructura de un desglose de trabajo para que pueda apoyarnos, ¿no? Como herramienta para poder establecer nuestro negocio. Es decir, poder establecer el alcance de la empresa, poder desglosar qué actividades voy a hacer una por una, ¿no? Y también poder identificar esas actividades importantes y cuáles son mis restricciones, también como los mencionábamos hace un momento, ¿no? Y también poder ver qué actividades podemos hacer o qué gestionar para poder desarrollar nuestra empresa como tal o nuestro proyecto. Entonces, sí son factores sumamente importantes. Por otra parte, lo que les mencionaba en su momento de ir desarrollando y ir viendo el entorno de mercado, yo creo que también es importante no desanimarse. Es muy difícil, sí, o sea, como todo, cuando uno emprende un proyecto, sí es difícil, pero no imposible. Lo importante es ser persistentes, ¿no? Eso es un factor también a considerar. Tenemos que tener mucha persistencia en este proceso y no quedarnos atrás y tratar de irnos adaptando en torno al mercado. Y si no sabemos algo, pedir ayuda, buscar esos aliados que pueden apoyarnos en el proceso del proyecto que nosotros querramos emprender. Eso es sumamente importante, ¿no? Poder ir haciendo ese análisis. Y en este caso, les quiero compartir la siguiente imagen. Tal vez me ayuda, por favor. Alex, gracias. En este caso, como les mencionábamos, sí, el cliente es lo primero, ¿no? Es muy importante. Pero también, aquí hay una contradicción que se puede también dar, que puede ser muy importante. Los clientes no son lo primero. Lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes, según Richard Branson. Eso, ¿perdón? Ingeniera Mirna, sí. Si gusta, podemos preguntarle a los muchachos qué les parece, ¿verdad? Que ellos den su opinión. ¿Qué es primero, el cliente o el negocio? ¿Qué les parece a ellos? O sea, para que ellos den una respuesta. ¿Qué les parece? O sea, podemos hacerle unas preguntas a ellos para que, o sea, que ellos hagan una respuesta, ¿verdad? Respecto a esta consulta. Muchachos, pueden hacernos, digamos, darnos sus respuestas en el chat, ya sea aquí o puede ser en Zoom, ¿verdad? Para que ustedes vean, consideren que es primero si el cliente o sus empleados. A ver qué opinan ellos. Mire, ingeniera. El cliente, los empleados. Está interesante. El cliente y los empleados. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Josefa y Melinda creo que quiere también participar. Sí, por acá nos comenta, digamos, Lester Alvarado, el empleado. Ruth Quintero dice los empleados. El Yorme, sin empleados, el negocio no funciona. Ruth Quintero dice el empleado. Bueno, casi la mayoría está mencionando el empleado. La gente de Facebook todavía no nos ha comentado nada por acá. Queremos escucharlo. Y tenemos una manito levantada. No sé si le damos la participación, ¿verdad? Para que podamos hacer más interactiva la... Vamos a ver. Hola. Ok, Josefa Emelinda, ¿cómo está? Gusto saludarla. Igual. Un saludo a la distancia. La verdad que no me he perdido ninguna clase, pero créame que esta y la de ayer precisamente me han caído, como quien dice, al dedo, al punto clave que nosotros debemos de tener ese equilibrio. Prácticamente es cierto, sin empleado no es nada la empresa, pero el cliente es número uno y es el potencial idóneo para nosotros poder emprender nuestro negocio. Porque si nosotros no hacemos una encuesta y no nos desarrollamos bien, es de lógica que nunca vamos a poder salir adelante. Gracias y feliz tarde. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Por su participación. Vamos a seguir con la clase. Aquí se reventó el chat. Están muy interesados los muchachos con la pregunta que se hizo. Pueden seguirnos dejando sus consultas, ¿verdad? Dentro de unos minutos vamos a estarles dando respuesta. Ingeniera. Ok, básicamente los dos son sumamente importantes, ¿no? En este caso sí, en efecto, o sea, si no hay clientes, también no podemos
cubrir tampoco la parte del trabajo que podemos establecer con nuestros empleados, pero los empleados también son sumamente importantes, son parte de su equipo en una empresa, o sea, juegan un rol muy importante y como seres humanos también tenemos que ser muy conscientes de siempre tomar en cuenta que tengan las condiciones óptimas para poder trabajar y poderles tomar en cuenta en todo lo necesario, ¿no? O sea, es todo ante el marco de la ley y todo también el trato como que es sumamente importante. Entonces, por eso es muy importante los valores que establezcamos como empresa, ¿no? O sea, no solamente cómo nos van a ver afuera también, sino cómo va a ser esos mismos valores que nosotros tengamos, cómo los vamos a implementar a lo interno de nuestra empresa, al interno de nuestro proyecto. Es muy importante. Entonces, sí, los dos son sumamente importantes. Prácticamente todo debe funcionar como un sistema, ¿no? Sin clientes no hay empresa y sin la empresa, pues no hay tampoco o sea, no hay cómo brindarle un servicio o sin la gente, sin los empleados, no podemos brindarle el mejor servicio de la mejor manera posible a nuestros clientes. Creo que en ese aspecto compartimos todo, ¿verdad? Básicamente de que los dos son sumamente importantes. Sí. Entonces, tal vez sí había más preguntas, perdón, en este caso. Por el momento no tenemos preguntas, solo algunas observaciones y comentarios, ¿verdad? Pero vamos a ver, muchachos, si tienen preguntas por ahí pueden irlas colocando en el chat, ¿verdad? Recuerden que pueden levantar su mano también si quieren hacer una pregunta en vivo. Puedo ver también algunos de los comentarios que mencionaban, que en efecto, o sea, el colaborador es parte del engranaje del emprendimiento, sí, y el cliente es nuestra razón de ser nuestro emprendimiento, sí, totalmente de acuerdo en este caso. O sea, sí es sumamente importante. Y eso es parte de su modelo de negocios a considerar, es decir, también pueden ser considerados como parte de sus aliados estratégicos, ¿no? Ellos mismos, o sea, usted puede tener su parte comercial, depende de su equipo comercial, por ejemplo, necesita también la parte de manufactura, quien esté haciendo su producto, si es que necesita también hacer su parte de manufactura. Entonces es sumamente importante que pueda surgir esa relación entre los clientes y los empleados, son sumamente importantes. También había visto un poco de ver si miraban los modelos de negocio. Creo que había algunas consultas también de los modelos de negocio, ¿verdad? Y mencionaban cómo existía la fórmula para establecer el precio de mercado, mencionan, y ese precio de mercado fluctúa bastante. Eso no es miren, el mercado obviamente depende de la oferta y la demanda, ¿no? En este caso, una economía ideal básicamente va a depender de la oferta y la demanda. Es decir, que por mi producto haya suficiente demanda y de eso también va a valerse cuántas personas estén comprando ese producto. Si la oferta es grande, si la demanda es grande, y solo yo estoy como oferente prácticamente, puede que yo pueda determinar mi precio, ¿no? Y pueda establecer bien mi precio y a un precio que yo considere ideal. Sin embargo, surgen esquemas como donde hay alguien más ofreciendo un producto muy similar al mío que también le brinda un servicio a este cliente. Entonces, de repente ofrezco otro precio diferente, menor. Entonces, la gente se puede dirigir por llegar a ese cliente que me ofrece un menor precio y de repente está obteniendo el mismo servicio por un producto que yo le estaba brindando. Entonces, por eso les digo, lo importante de un negocio no es tanto solamente considerar tema de precios, sino verlo como algo integral, en donde yo vea mis socios, vea qué es cuánto van a ser mis costos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi costo de producto? Además, cuáles van a ser también a quién le voy a vender, cómo le voy a vender, también cómo voy a llegar, cómo voy a innovar cada tanto para poder llegar a ese cliente y no perderlos. O sea, poder establecer una relación a largo plazo con mis clientes, si es que eso es lo que busco, dependiendo también de lo que yo quiero establecer como producto. O sea, si es una cafetería, ok, ¿cómo me distingo? ¿Qué tipo de servicio quiero brindar yo como cafetería? Quiero enseñar, quiero vender una experiencia del café, por ejemplo, quiero decirles, miren, esta taza de café, y yo empiezo a contar la trazabilidad, de dónde viene este café, viene desde las montañas donde lo trabajó una familia cafetalera muy empoderada y muy trabajadora,
que se dedica por años a producir un café de alta calidad a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces usted ya se empieza a interesar mucho como cliente y a escuchar esa historia y entonces dice, me gusta cómo me tratan aquí en esta cafetería, me gusta qué es lo que me ofrecen, me gusta esa experiencia que me ofrece con este café. Ok, yo quiero este café, me quiero venir cada tanto una tarde después de trabajo y me quiero venir a tomar esta taza de café aquí porque me ofrecen esto, un buen servicio. Eso es un diferencial no a considerar. Son cosas muy importantes a tomar en cuenta. De hecho, ingeniera Mirna, con lo que usted acaba de mencionar, tenemos por acá también una pregunta que nos hicieron, ¿verdad? ¿Está bien arriesgarme a actualizar mi negocio si la inversión, pues no sé si la voy a recuperar, menciona? ¿Qué le parece a usted? Interesante. Y ahí básicamente de repente no sea necesario hacer primero una inversión tan grande para hacer ese cambio sin antes haber hecho un estudio de mercado. Por ejemplo, ¿qué es lo que le interesa a la gente? Yo puedo sondear cómo está la gente, qué es lo que le está gustando, qué percepciones tienen acerca del producto nuevo que yo quiero actualizar y quiero ofrecer, cómo se está moviendo. Por ejemplo, un helado de deslactosado sabor chocolate. Eso es mi nuevo producto. Vaya, como yo tengo una heladería y quiero ofrecer ese producto. Pero, ok, ¿qué tipo de segmento es el que me tengo que dirigir? Debe ser un mercado que solamente consuma leche deslactosada para empezar, ¿no? Ese es un factor a considerar. Dos, que le guste el helado, que sean clientes que le guste el helado. Entonces, son cosas que uno tenemos que hacer, tenemos que acostumbrarnos a hacer como negocio, de poder hacer esos estudios de mercado, hacer ese análisis, ok, ¿cuánta demanda hay? Y en mi zona, en mi ciudad, ¿a cuánto, o sea, qué tanta demanda tengo ahora y de verdad cuánta demanda tendría ya implementando este nuevo producto, por ejemplo, en el mercado? Eso se puede hacer y es una práctica muy sana para los negocios de poder ir haciendo esos estudios de mercado, de cómo se mueve su entorno, cómo se comporta para poder usted innovar. Porque sí, en efecto, sí es un riesgo innovar, de repente puede que sea muy caro, sin embargo, obviamente siempre va a haber un riesgo, pero esos riesgos se pueden mitigar si nosotros lo hacemos tomando decisiones fundamentadas, es decir, con estudios, análisis de mercado que pueden ayudar a su negocio a decir, sí, necesito hacer este proceso de innovación, ¿no? Me interesa. Excelente. Bueno, tenemos otra consulta por acá también de Gerson Martínez. Dice, ¿cómo hacemos una encuesta de la demanda de nuestra comunidad y cómo podemos tener más tiempo el cliente? Ya que en las comunidades pequeñas al inicio sí hay clientes, pero con el tiempo van disminuyendo. Interesante. Bueno, ¿cómo hacemos una encuesta de demanda de nuestra comunidad? Básicamente es, conforme a lo que yo quiero ofrecer, es poder hacer, tal vez le llaman paneles, ¿no? De degustación. Puede ser, si es algo comestible, poder ponerlo a prueba a un grupo focal y decir, bueno, ¿qué le gustó? ¿No le gustó? ¿Le llamó la atención esa muestra que les di a probar? En este caso, ¿les parece? ¿No les parece? Esa puede ser una manera. Otra manera también puede ser haciendo encuestas normalmente donde diga, ok, estaría interesado en un producto de esta calidad o de estas cualidades. También viendo y analizando a quién se está dirigiendo, ¿verdad? Tiene que analizar bien el entorno en donde está, qué tipo de personas a las que usted quiere llegar. Es decir, dónde vive, considerar también factores como también incluso el nivel escolar es muy importante, son factores también importantes a considerar. Entonces sí, son puntos que para poder establecer esa encuesta de demanda, ese análisis de mercado, es lo que estábamos hablando ahorita, un estudio de mercado, dónde están ubicados, esa demanda, dónde está ubicada, factor a considerar y también que esto es algo también muy importante, la competencia. ¿Hay alguien más que está haciendo lo mismo que yo? ¿Cómo lo está ofreciendo? ¿Qué diferencia está haciendo a lo que yo hago? ¿Podría mejorarlo incluso yo? Sí, como competencia, son cosas muy importantes a considerar al momento de hacer esos análisis de mercado, ¿no? Y sí, o sea, se va perdiendo un poco o disminuyendo en el tiempo de repente y ahí es cuando entra la idea de, ok, y nos vemos qué podemos agregar, qué les interesa, qué les agradaría, una promoción, un nuevo producto, obviamente siempre cuidando el aspecto de que sea rentable para la empresa de ustedes, ¿no? Cuando la quieren establecer.
Excelente. Quedaron muchas respuestas por acá de la pregunta que hicimos. Rosa María Centeno dice internamente el empleado y externamente el cliente. Los dos son fundamentales para el éxito del negocio. Rogelio, el empleado es mi primer cliente y si está satisfecho, la empresa crece. Nixon Ramos, creo que debe haber un equilibrio. Bueno, y otros están pidiendo el link ahí. Aquí se los estamos compartiendo también, muchachos, el link para que ustedes puedan llenar su asistencia. Tenemos varias preguntas, ingeniera Mirna, la clase les ha fascinado a los jóvenes, ¿verdad? Y bueno, gracias por esas cápsulas de conocimiento que nos está brindando. Yo sé que esto va a ser de mucha importancia para aquellos emprendedores que están iniciando con un negocio y de repente no tienen claridad o cuál es el norte ahí con estos temas que usted está presentando, pues ellos ya van a tener una columna vertebral para más o menos tener una idea de cómo guiarse. Pero tenemos una consulta. Rogelio Peñalba Vázquez dice, según su experiencia, ¿qué me recomendaría hacer cuando tengo un cliente insatisfecho? Ok, interesante también la pregunta. ¿Qué hacer cuando un cliente está insatisfecho? Primero, creo que la cordialidad ante todo con los clientes, ¿verdad? Poder hacer ese acercamiento, que creo que es importante, que poder escuchar al cliente, qué tiene que decir, poder conocer esa razón de por qué está insatisfecho. Si tienen la oportunidad de hacer ese acercamiento y dar la facilidad del cliente, obviamente sin exponerse tampoco, ¿verdad? Pero si está esa facilidad de acercamiento que lo permite al cliente de decirle qué fue lo que le gustó, qué considera que podemos mejorar, creo que eso es un factor sumamente importante en todo negocio. Es más, ¿han escuchado el famoso libro de quejas? El famoso libro de quejas es una herramienta muy importante que tal vez en muchas partes no le damos mucho uso y no lo tomamos mucho a consideración, pero pueden surgir factores muy importantes o de repente que dejamos pasar, tal vez no lo mirábamos, pero surge. O sea, es más, pueden ser ideas que podamos incorporar para poder mejorar nuestro negocio e innovarlo. Y tal vez no es necesario hacer una innovación tecnológica a gran escala, sino que incluso solamente puede ser un tema de orden, a lo interno, de cómo se maneja un negocio para poder facilitar o agilizar lo que yo entregue. Puede ser incluso algún cambio en un menú, como lo mencionaban hace un momento. O sea, la retroalimentación del público es muy importante. Por ejemplo, hay una herramienta que se usa mucho para poder hacer el mercado o hacer marketing, le llama, por ejemplo, el marketing digital. Hoy en día, ustedes se han fijado que se maneja mucho estar vendiendo en línea, ¿no? O sea, estar promocionando todos sus productos en Facebook, en Instagram, en ese tipo de herramientas, en todas las redes sociales. Esas son herramientas muy útiles porque al final uno puede percibir también de comentarios de la gente, del público, está abierto, que llegó y decir, miren, esto me gustó, eso no me gustó. Entonces uno puede determinar, esto lo puedo seguir utilizando, esto no, tal vez lo debo de quitar. Entonces, esas cosas, esas herramientas nos ayudan a parametrizar básicamente cómo podernos mover y estar estableciendo estrategias, ¿no? De cómo poder ir innovando con mi negocio, ¿no? Bueno, excelente. Liliana LZ nos hace otra consulta por acá. ¿Cada cuánto hay que remodelar el lugar y cada cuánto es bueno incorporar innovación en el menú o en los servicios? Como les digo, al final la idea no es tampoco decirles remodelen a cada rato, háganlo esto continuamente, sí o sí, no es esa tampoco la esencia de lo que queremos hacerles llegar, sino que básicamente eso va a depender, obviamente, uno de su presupuesto, de su capacidad con su presupuesto de empresa y dos, también de qué es lo que está esperando su entorno, ¿no? ¿Qué es lo que espera su cliente ver? Por ejemplo, si el tipo de cliente al que usted se dirige, hoy en día son de edades de 20 a 35 años, o sea, ¿qué es lo que mueve a ese grupo en particular de la población, ¿no? Para mi negocio, ¿qué es lo que les llama la atención? Normalmente puede ser acceso a Internet, puede ser un factor que también se puede considerar en su negocio, que tengan esa facilidad para poder estudiar. O sea, si se fijan,
esos son factores a considerar dentro de su negocio. Todo va a variar, no es como que hay una fórmula perfecta para decir que le va a aplicar a todo tipo de negocio en cómo tiene que verse su local, ¿no? Sino que todo va a depender de, uno, a qué se dedica, qué quiere comercializar, y dos, también, o sea, que la gente, ¿no? ¿Qué tipo de personas son las que están llegando a su negocio en este caso? Muy bien, por acá Yolmer hace un comentario, dice, manteniendo la calidad de nuestro producto y tomando en cuenta las opiniones de nuestro cliente, podremos mantenerlo. Excelente. Bueno, Robelio Peñalba nos comenta, según su experiencia, bueno, creo que ya la contestó, ¿verdad? El cliente insatisfecho. Tenemos otra por acá. Bueno, Robelio Peñalba le manda gracias. Excelente exposición, increíble. Me está ayudando mucho, dice. Raquel Escobar, yo he pedido el libro de quejas y me lo han negado. ¿Qué hacer en ese caso? Sí, eso es interesante también que suceda. Miren, normalmente eso es bien complejo porque al final nosotros no podemos obligar a las personas a hacer algo que uno quiere, ¿no? O sea, eso es complejo. Creo que también va a ser mucho de cómo pedimos también las cosas, ¿verdad? Es muy importante también de cómo lo vamos a pedir, es decir, bueno, por favor, me puede compartir su libro de quejas, por favor, porque quisiera hacer esta observación con respecto al negocio. Esa es una. Y dos, como instancia ya más grande, ¿no? ¿Verdad? Tal vez no tanto, pero ahí es cuando juegan un rol muy interesante en las redes sociales también. Si ustedes se han fijado que a veces tienen esas estrellitas para catalogar un negocio y de repente o los likes, por ejemplo, que les dan la oportunidad para decir si algo le enojó o algo le gustó o le encantó, también sirven para brindar esas reseñas de un proyecto, de un negocio como tal. Entonces, ¿qué hacer? La verdad es que si no se lo brindan, pues al final creo que también queda como cliente, desde el punto de vista del cliente, decirle, mire, este servicio no me gustó por esta y esta razón, siempre en el marco de respeto, ¿verdad? Creo que podrían, siempre haciendo de repente esa crítica constructiva, ¿no? Para ayudarles a mejorar y esperando que tal vez lo puedan acatar en su momento para mejorar a futuro, ¿no? Pero sí, es un poco complejo decir, ok, no hay un tema de cómo quejarse en este momento. Ahora, si fuese algo muy serio, como un tema o sea, más serio, como por ejemplo, inocuidad de un producto, sí es importante remitirlo a autoridades correspondientes según el país, ¿verdad? En este caso, eso sí es importante porque no podemos caer en un tema de que personas se vayan a enfermar o sea, eso sí es serio, ¿no? Entonces sí creo que ahí en ese caso, sí tendríamos que considerar, o sea, dependiendo de la entidad encargada en su país, de regular todo el régimen de inocuidad en tema alimenticio de restaurantes, pues abocarse o protección al consumidor, ¿no? Porque sí es importante que se dé a conocer si hay un problema de ese tipo, ¿verdad? En esas instancias. Bueno, muy bien. Están enviando saludos acá de diferentes lugares. Bueno, tenemos un saludo muy especial desde Chiriquí, Panamá. Ruth Quintero, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Tenemos muchos jóvenes caficultores desde Panamá. Gracias por conectarse. Siempre están ahí pendientes de las clases. Les estamos mandando el link también, muchachos, para que puedan llenar su asistencia, ¿verdad? Recuerden de que ya vamos a terminar el curso, por lo tanto, pues tienen que llenar su asistencia para que podamos enviarles su certificado. Nos consultan por acá, Yolmer, ingeniera Mirna, le gustaría saber sobre la competencia perfecta, si tiene alguna información respecto. Bueno, Rosa Elvira también, ¿sí? ¿Perdón? Sí, sobre la competencia perfecta, si tiene alguna información. Bien, tenemos Rosa Elvira Pacheco, excelente tema para las personas que inician un emprendimiento. Muchas gracias, ingeniera. Saludos desde Guatemala. Bueno, gracias a ustedes también, por eso siempre les traemos, ustedes son gente de calidad, entonces les traemos personas con alto peso, ¿verdad? Con un alto perfil como la ingeniera Mirna, que es una persona muy preparada también en el área y conoce mucho de estos temas. Si quieren regresar para seguir viendo a la ingeniera
Mirna, ¿verdad? Y poder compartir con ella, interactuar con ella. Recuerden que a las 6 de la tarde también vamos a estar transmitiendo jóvenes caficultores y ustedes pueden regresar perfectamente. Ingeniera Mirna. Sí, ok. Básicamente, con respecto a la competencia perfecta, tal vez el producto que se está ofertando no, o sea, todos tienen, de diferentes personas se está ofreciendo el mismo producto y se ofrece el mismo precio. Es tanta la demanda de ese producto que la verdad no hay tanta competencia, por así decirlo, o un problema con que todos estén ofreciendo el mismo precio, el mismo producto. Se da mucho, por ejemplo, con el tema de los huevos, por ejemplo, blancos de cierto tamaño, no puede pasar en algún, bueno, pero eso se da mucho por control también de precios de algunos países, en este caso aquí, o el arroz también, por ejemplo, en este caso. Entonces, donde la oferta y la demanda se mantienen igual, ¿verdad? En este caso, o sea, no hay una demanda fija de ese producto y el precio se está brindando de manera constante, no varía con ninguno de los oferentes, ¿verdad? Entonces sí es importante. Ahí se da bastante con ese tipo de productos, ¿no? Tal vez commodities, se podría decir que podría brindarse, que se podría dar ese aspecto, ¿no? De competencia perfecta. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Tenemos saludos también desde Bolivia. Mire, tenemos muchos muchachos de diferentes países. Sudamérica, la verdad que siempre está con nosotros. Hemos tenido en algunas clases, ingeniera, invitados de Colombia también, ¿verdad? Últimamente no nos han estado comentando mucho, pero sabemos que están ahí, ¿verdad? Siempre nos hacen preguntas sobre temas de café. Ellos son, ustedes saben, un referente en café en el mundo. Tienen a Cenicafé también ahí, que es un organismo impresionante en investigación, y siempre están también comentándonos. Así que gracias, jóvenes, por estar acompañándonos desde diferentes países. Vamos a ver, por acá tenemos, creo, más comentarios. Desde México también les mandamos muchos saludos. Ingeniera Mirna, nos consultaban, por aparte, no lo hicieron por ninguna de estas plataformas, pero ¿cómo podría, digamos, un negocio evaluarse en base a un FODA? No sé si es posible adaptarlo, ¿verdad? Según usted lo estaba comentando, pero en un ABC, ¿cómo podría una persona, digamos, viene Don Pedro no ha cursado la universidad, ni siquiera secundaria, pero él quiere iniciar un negocio, él tiene un dinero por ahí y quiere iniciar un negocio? ¿Cómo podría tener éxito implementando un FODA? Ok, de acuerdo. Por ejemplo, utilizando siempre el mismo ejemplo de don Pedro, ¿no? Que pueda decir, ok, ¿con qué cuento en este momento? Tengo el dinero, ok, tengo la idea, tengo los recursos, o sea, las herramientas para poderlo utilizar, o sea, tengo esas herramientas necesarias. Primero, pensar en eso, ¿no? Analizar, tengo estas herramientas para poder desarrollar esta idea. ¿Con cuánto tengo, con cuánto cuento para poder replicar esta idea y poderla proveer? Dos, poder ver, ok, ¿quién me lo compraría? ¿Quién me va a comprar este producto que yo voy a desarrollar? ¿Quién? Entonces, ¿ya dónde lo voy a vender? ¿Tengo la capacidad para llegar a esa persona? ¿Tengo la capacidad para poder llegar a ese cliente como tal? Esa es una parte, ¿no? Y también, si no cuento con algo, ya ahí me voy dando cuenta. Si tengo recursos, tengo los materiales, tengo el cliente, tengo la manera de poder accesar ese canal a ese cliente, o sea, esa debilidad tal vez si es que está o no. La hora en cuanto al entorno externo, ¿no? Como que decíamos, ok, el entorno, es decir, están las condiciones geográficas para que yo pueda llegar a esa persona para venderle el producto como tal, están las condiciones de repente de capacidad de pago de las personas con el precio que yo estoy vendiendo, también es un factor a considerar. Y en cuanto a las oportunidades, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar con ese producto? Ver el alcance, hasta dónde quiero llegar a vender este producto también, ¿no? Entonces, creo que tiene que hacer como ese checklist, una por uno, ¿no? Pues sentarse y decir, ok, esto tengo y esto no lo tengo. ¿En qué me ayuda eso que tengo? Y cómo lo puedo replicar o impulsar más, ¿no? Y a ver a quién le puedo pedir ayuda también, a ver quién puede ser mi socio en ese caso, si es que si estuviese la necesidad, ¿no?
Tremendo, tremendo el comentario y me recordaba una capacitación que recibí hace mucho tiempo, ¿verdad? Sobre temas de ventas y nos explicaban también referentes a lo que usted menciona, ¿no? Y evaluar el tipo de cliente que tenemos por ahí, ¿verdad? Porque hay algunos clientes que compran por precio y otros clientes que compran, digamos, por lujo también porque quieren ser diferentes, ¿no? Nos hacían el comentario. ¿Por qué será que Lamborghini, usted no mira promociones de Lamborghini por ningún lado, ¿no? Y sin embargo, los carros son carísimos. Entonces, precisamente ese tipo de clientes también hay que evaluarlos y ver el entorno, ver cómo está la situación. Bueno, la clase ha terminado, lastimosamente. Yo sé que ustedes desearían seguir, ¿verdad? Pero pueden regresar a las 6 de la tarde. Vamos a tener el privilegio de tener con nosotros de nuevo a la ingeniera Mirna. Muchas gracias, ingeniera, ¿verdad? Le deseamos de parte del staff de jóvenes caficultores y de todos los jóvenes caficultores que tenemos a nivel mundial. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Así que los dejo con la ingeniera Mirna para que pueda ella despedirse de ustedes. Pasen feliz tarde, jóvenes, y nos vemos el día de mañana. Gracias por su recibimiento, gracias por su atención y estamos a sus órdenes. Un gusto, de verdad. Gracias. Pasen buena tarde.